Podcast número 128. ¿Estás preparado para que tu hijo falle? ¿Te has puesto a pensar que en muchas ocasiones, aparte de todas las presiones que él tiene que sobrellevar, una presión adicional son todas las complicaciones de no poderse entender contigo? ¿Te has puesto a pensar cuánta presión tiene un chico al entender que su papá o su mamá no confían en él? Estuve en una entrevista donde me hicieron preguntas al respecto. ¿Acaso los padres están preparados para entender las múltiples fallas que tienen sus hijos? Bueno, en la mayoría de casos no es así. Solemos ser sus mejores jueces. Y no entendemos que nosotros como padres debemos tener la paciencia suficiente para corregirlos, para orientarlos, que no podemos olvidar que nosotros hacíamos cosas parecidas o aún peores. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito para que en el podcast del día de hoy puedas entender algunas cosas que bien no hemos aprendido en la vida por el modelo como nos educaron a nosotros, o que quizás sí las sabemos, pero no la ponemos en práctica. Estar preparados para cuando nuestros hijos fallen. Entender que no somos nosotros sus jueces. Que si les damos la confianza suficiente de que en el momento en que estén fallando, vengan a buscarnos, se asinceren y encuentren en nosotros la mejor de las ayudas, de seguro pasarán por la juventud con muchas más oportunidades de madurar y prepararse para el resto de la vida. Por ahora te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Yo creo que definitivamente no podemos pensar que la buena educación la estamos logrando cuando los hijos están obedeciendo en todo tiempo. Y aquí estos programas están diseñados para que enséñanos, por favor, para tener hijos que nunca fallen. Y uno dice, no se puede. Para eso vaya y hable con Jesús y con José y María. ¿Okay? ¿Cómo puedo tener un hijo perfecto? Eso no existe. Y las personas que entran a un video como estos y se ponen a ver algo como esto y dicen, necesito la fórmula mágica para que mi hijo no falle, están totalmente equivocados. A veces uno no tiene que predicar tanto en el sentido de qué hacer para que los hijos obedezcan. A veces también hay que predicar mucho en este sentido. ¿Qué hacer cuando los hijos no obedecen? Ojo. Y cuando a pesar de todas las advertencias desobedecen. O sea, ¿qué se hace? Primero, entender que son seres pecadores. Primero, entender que es indefectible que se vayan a equivocar en la vida. Se van a equivocar. Van a pasar por malos tiempos. Van a hacer cosas tontas como tú y yo las hicimos, como tú y yo las hacemos. ¿Ok? ¿Cierto? Uno a veces quiere decirle a los padres, se le olvidó que usted tuvo 13, usted tuvo 16 y usted las hacía peores. Tampoco venga aquí a rasgarse las vestiduras. ¿Ok? No se puede vivir con unos hijos perfectos. Los hijos siempre van a fallar. A ver, tu hijo va a ir a la universidad y se va a encontrar con que las niñas están muy buenas, con que ellas viven con unos códigos éticos que no son los adecuados, pero que a tu hijo le van a encantar, que a tu hija probablemente le guste ser el niño desobediente, indisciplinado y el rebelde de la sociedad, porque esos son llamativos, que algún día haga cosas indecorosas, que algún día fume lo que no debe fumarse, se tome lo que no se debe tomar, tenga sexo, y tú vas a decir, ¿cómo me voy a rasgar las veces? Pero no, si es que ese es otro tema, ¿no? Pero eso lo dejaremos para una siguiente charla en donde cómo hablar de sexualidad con mis hijos y cómo, porque hay padres que dicen, esa falla, mi hija terminó entregando la virginidad, y eso es como si la virginidad le perteneciera al papá y a la mamá. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, todo padre debe estar preparado para que su hijo la riegue. O sea, prepárese para que la riegue. O sea, para verlo llegar borracho y manejó. Para que se tomó su primer y se emborrachó. Prepárese para verlo con el tatuaje. Usted que tanto lo amenaza. Y es que aquí, como si fuera boyacense, si el caballero me llega medio pintorreteado, ya sabe, ahí tiene la puerta mía, hace el favor por aquí que es más derecho, porque yo en la casa no tengo gay, yo en la casa no tengo marcado, yo en la casa no tengo... Cuando hay esas cortinas de hierro, ¿no? Cuando están esas imprecaciones marcadas como cuidadito, me llega a fallar el joven porque usted sabe cómo es acá en la casa. Llevamos las de perder.
una cosa que uno tiene que enseñarle muy bien a un hijo. Vas a fallar. Cuando falles, búscame. La primera persona que tienes que buscar cuando peques es a mí. Claro, a Dios. Yo estoy hablando de la persona. Hijo, yo voy a entender tu pecado. ¿Tú sabes por qué los hijos a veces entran en unas cadenas, en unos conos de succión en el pecado, que no saben dónde parar? Es porque no tienen quien los pare. Entonces vas así en un cono, ¿no? Vas en un cono. Él se bebe 2 cervezas. Solo tiene 17 años. 2 cervezas, 5 cervezas. Pero la siguiente vez se bebe 8, 10. Y cuando se bebió la 10ª, siendo un pelado de 17 años, hizo algo tonto. Pero el primer pensamiento que a él le viene al día siguiente, cuando está enguayabado, después de hacer algo tonto, como acostarse con la peladita de la universidad o la peladita que se acostó con el tipo de la universidad porque se fue a una fiesta, porque le dieron un trago, porque se sintió nice, porque descubrió algo. Cuando bebe alcohol, siente que es aceptada por fin en un lugar. Y como siempre se sintió rechazada de su hogar o como no sintió que encajaba ahí, esos muchachos que están ahí, ella queriendo ser aceptada en medio de su horda de amigos universitarios, lo acepta. Se hizo una fiesta en la empresa donde ella trabaja y la fiesta incluía alcohol y siempre tuvo una baja autoestima de su cuerpo, porque quizá en muchas oportunidades su papá se burló de su cuerpo o le hizo chistes y no adecuados, porque tiene la nalga plana, el seno caído, porque tiene celulitis, porque es la gorda, la orejona, porque tiene un lunar, porque no sé. Los padres solemos decir cosas tontas y estúpidas de las que tenemos que arrepentirnos. Entonces, yo siempre lo enseño en el taller para matrimonios, pero creo que hay que decirlo también en la escuela para padres. Yo en los talleres para matrimonios le digo, nunca hagas un chiste del físico de tu esposa. Jamás. El físico de tu esposa es intocable. Solo se toca para amarse, para ponderarse, siempre. Recuerda que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Esa fue la primera idea que el Señor tuvo en cuanto a la desnudez de un hombre viendo a su esposa y su esposa viendo a su esposo. No se hacen chistes del físico. Como se dice ahí, lo digo en la escuela para padres y lo voy a decir y lo voy a recalcar. Jamás te burles de una condición física de un hijo tuyo. No hagas chistes sobre nada de eso. Pero hay niñas, por ejemplo, empujadas. No, esta ya tiene 20 y se va a quedar a vestir santos. Y está con lo fea que es y con ese aliento que tiene y está con lo bruta que salió. Y sabes que a nosotros, que nosotros tenemos un cierto recorrido en el cristianismo y nos suena eso tan duro, pero es la realidad de nuestras familias. Entonces esa niña que trabaja en una empresa, que ha visto a su compañero de labores, joven, guapo, o quizá está casado, qué sé yo. Y de pronto en medio del calor de una fiesta de una empresa se toma unos tragos y tiene sexo por primera vez y se emborracha y porque además la invitaron a bailar y le están enseñando a bailar. Y estoy hablando del mundo en el que están nuestros hijos, ¿verdad? Y se equivocó e hizo algo tonto. ¿Tú sabes cuál es la manera más práctica para que esa persona se siga acostando con alguien que es casado, siga teniendo relaciones sexuales por fuera del matrimonio, se siga emborrachando y y pertenezca ahora a un grupo de personas de su empresa que van a las discotecas y todo eso que termina siendo cuando tú ves a alguien que se sentaba en la iglesia y de pronto empezó a abandonarla poco a poco y está en el tiempo de la juventud? Esto no es, aquí no estamos apañando su pecado, aquí estamos hablando de las posibles causas que de pronto si algunos padres la escuchan pueden darse cuenta de algo en lo que está fallando y es que esa persona no tiene una relación con sus padres de tal manera que en algún momento cuando empiece su pecado y se equivoque pueda decir, ayúdenme, la estoy embarrando. Pa, lo hice mal. Si los hijos tuvieran esa hermosa posibilidad de decir y de pensar, cuando voy donde mi papá y le cuento que me equivoqué, mi papá me ama, me entiende, no apaña mi dolor,
pero mi papá no es mi juez. Mi papá me enseñó algo desde pequeña, que si fallo, puedo ir donde está él y decirle, papá, ¿me ayudas? Tengo un problema con... Y mi papá no me gritará, mi mamá no me gritará, mi mamá no me dirá cosas como estas que son bastante egoístas. Esto es de seres egoístas. Yo no me merezco que usted me haga esto, yo tanto que me jodió y que le he pagado el colegio y su papá y yo y esto. ¿Sabes por qué los hijos no cuentan su pecado? Por eso. Porque tienen la casa, la juez. Y es que ahora con qué le vamos a salir a su papá y él y qué vamos. Mira, presiones indebidas en la vida de los jóvenes. Que una madre y un padre le digan, ¿y ahora qué pensarán en la iglesia? Y uno tiene que enseñarle a los hijos, lo que piensen en la iglesia de ti te tiene que resbalar. Porque en la iglesia uno no va a hablar del rabo de los demás. Uno no va a ir a cotillear ni a meterle chismes. No tengas miedo de lo que pasa en la iglesia. Y las iglesias deben quitar esa presión que tiene que venir de parte de los, que a veces viene de parte de los pastores, aparte de los líderes, de los mandos medios y de las personas religiosas. Porque no hemos sabido crear una iglesia que propicie los espacios donde todos los jóvenes que se equivocan vengan y limpien sus culpas, se sientan perdonados, aceptados y retomen el camino. Algo que tiene que empezar a pasar. Los hijos no tienen confianza hoy en los padres. Pregunta: ¿cómo pretendes tú que tu hijo te obedezca si tu hijo no confía en ti y tú no confías en tu hijo? El otro día, dando una consejería, me decía el joven, me decía, ¿qué hago? Le prometí a mi papá que no volvía a hacerlo y no me cree. Y sabe una cosa, pastor, no lo volví a hacer, pero mi papá no confía en mí. Ahora aterrizamos esto de la manera siguiente. Prepárate para que cuando tu hijo te falle y quieras reaccionar. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando estaba allá con los cerdos? Dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo me levantaré y me voy a meter por la parte de atrás y voy a ver, o le mandó razón al papá, vaya hermano, que usted es amigo de mi papá, hágame con eso? ¿Sabe por qué? Porque el papá y el hijo siempre tuvieron una línea directa de comunicación. Y él sabía, decía, me levantaré e iré a mi padre. Siempre que mi papá me vio fallar, me entendió, me amó, no es mi juez. Entonces él reaccionó y dijo, iré donde mi papá y le contaré. Y ahí es donde muchos padres tienen que entender que si su hijo falla y viene y le dice, papá, me acosté, me fumé, me tomé, me rumbié, me robé, me equivoqué, me van a echar a la cárcel, tengo problemas. El padre haga eso que tienen que hacer los padres, ayudarlo. Entonces uno le dice al hijo, escúchame bien, en la edad que tengas, creo que esto empieza uno a decirlo más o menos desde los 12 años y lo ratifica a lo largo de la vida con los hijos. Mírame bien, hijo, mírame bien, hija. Cuando te equivoques y quieras dejar tu pecado, cuando reacciones, en la primera persona que quiero que pienses es en mí. No me importa lo que hayas hecho. Sé que no vas a hacer cosas más grandes que lo que pagó el Salvador en la cruz por ti. Así que, inmediatamente, en cualquier estado que te encuentres, ven, búscame. I promise, te lo prometo, que no seré tu juez, seré tu papá, seré tu mamá. Te voy a ayudar. Eso no te exime de que me enoje o me frustre, pero te voy a ayudar. Eso no te exime de las consecuencias que tendrás que pagar por tu pecado, pero te voy a ayudar. Y te prometo que daré hasta la última gota de mi sangre, de mi sudor y de mi esfuerzo por ti. Es nuestro podcast número 128, pero ya sabes que encuentras 127 más en joseordóñezcristiano.com. Gracias por las valoraciones, gracias por los me gusta, gracias por los comentarios y gracias porque todos los días ustedes están pendientes de todo lo que publicamos, tanto aquí en el podcast como en José Ordóñez Cristiano. Por ahora les deseo que tengan un lindo día y que se conviertan en la mejor versión
de unos padres que saben entender cuando los hijos fallan. Que Dios los bendiga.